¿Qué tal a los amigos de Cable San Martín? Gracias al espacio que facilitan en este canal 9, canal que llega a la mayoría de hogares de este municipio. Nosotros representamos al Instituto Nacional de Bosques INAB. El día de hoy se encuentra con nosotros la ingeniera Elena Medina, ella es delegada de Fortalecimiento Forestal Municipal, quien nos va a abordar un tema que creemos nosotros importante, realizar la divulgación y realizar esa información que llegue a la mayoría de hogares sanmartinecos, porque consideramos que el tema de incendios forestales es necesario abordarlo en medios de comunicación como en donde nos encontramos este día. Bienvenida, ingeniera, si nos pudiera dar un saludo para la mayoría de vecinos de esta bella ciudad. Bueno, pues mucho gusto de estar acá. Estoy contenta porque soy sanmartineca, entonces poder brindar esta información sobre incendios forestales me parece muy importante, y agradecerle siempre a Cable San Martín por el espacio. Ingeniera, si pudiéramos hablar para que la gente vaya tomando noción del tema que vamos a estar abordando, ¿qué son los incendios forestales? Okay. Bueno, los incendios forestales es un fuego que se extiende sin control en un bosque, ¿verdad? Y que puede causar daños tanto a la flora, que incluye los árboles, como también a los animales. Puede representar pérdidas económicas para las personas, puede quitarle valor o plusvalía al bosque, ¿verdad? Y también repercute en otros aspectos ambientales, como por ejemplo en la salud de las personas. El exceso de humo contribuye con el cambio climático y muchas veces también erosiona el suelo, lo cual contribuye también a pérdida de caudal de agua, por ejemplo. Ya. Si pudiéramos hablar, hay temporadas en donde los incendios forestales tienen altas y hay épocas del año donde definitivamente el fuego que pudiera propagarse o extenderse en las montañas, pues tiende a no ser un peligro para los hábitats, para la naturaleza. Si le pudiéramos explicar a las personas que nos están viendo cuál es esa temporada alta, cuál es esa temporada baja, cuáles son los meses necesarios para realizar la prevención. Y definitivamente lo que menos queremos es que existan esas épocas de control también de incendios. Sí, digamos, la temporada oficial de incendios forestales en Guatemala empieza más o menos en el mes de diciembre y termina cuando se establecen las lluvias, ¿verdad? Que últimamente puede ser mayo, junio, julio, no sabemos, pero generalmente la temporada empieza en diciembre. Como hay diferentes zonas en el país, puede que los incendios empiecen en otras zonas antes o después. Por ejemplo, Zacapa, pero en esta área a partir de diciembre nosotros ya estamos en un estado de prevención. Los meses más críticos, como todos sabemos que hay mucho calor, tiene que ver con los meses de marzo y abril, que es donde se reporta como el repunte de incendios forestales en el país, y tiene mucho que ver porque por las temperaturas en sí y que ya no hay lluvias, el combustible o aquello que se quema dentro del bosque está como muy disponible para quemarse, ¿verdad? Entonces el material que se quema, que nosotros le llamamos combustible, está tan seco que los incendios forestales pues pueden propagarse mucho más rápido. Si recaemos específicamente en San Martín Jilotepeque, ¿es San Martín Jilotepeque uno de los municipios más vulnerables a esta clase de temas, ingeniero? Se podría decir que sí, porque en la vulnerabilidad cualquiera de los municipios está como vulnerable a que pase un incendio forestal, pero tenemos municipios como San Pedro de Yopocapa, Huacatenango, que hay mucho café y casi los incendios forestales no se dan, pero tenemos incendios forestales lógicamente donde hay más bosque, y uno de los municipios con más bosque precisamente es San Martín Jilotepeque. Sin embargo, aunque San Martín Jilotepeque era el pionero, digamos, en incendios forestales hasta hace muchos años en estadísticas, por ejemplo, el año pasado San Juan Comalapa tuvo más incendios que San Martín. Entonces, por lo menos es algo bueno para San Martín, ¿verdad? En estadísticas ya no está como en una zona roja, pero siempre es un municipio muy afectado por incendios forestales. Me imagino todos los vecinos lo saben, han visto o han conocido de un incendio forestal cerca, y es lo que queremos evitar con charlas de sensibilización o concientización como esta. Hace pocos días platicábamos con usted y mencionábamos algunos municipios que fueron el año pasado los que mayor registro de incendios tuvieron. Hablábamos también de incendios por sus características y formas, cómo son catalogados, y hablábamos de que era
un incendio rastrero, que era un incendio de copas de unas raíces, pero que se lo pudiéramos explicar a la población, tal vez esos 4 municipios que hemos mencionado, que son los que mayor incidencia tuvieron, y tal vez explicarles lo que decíamos, qué es en su momento un incendio de copa, qué es un incendio rastrero y qué es un incendio subterráneo, como ustedes veían. Ok, bueno, dentro de los municipios más afectados, primero está San Juan Comalapa, también tenemos San Martín y todos estos municipios que están como en el área seca del departamento, ahora en el corredor seco del departamento, como San José Poaquil, Santa Polonia. Generalmente también hemos tenido muchos incendios en Chimaltenango, pero el año pasado además se dieron incendios grandes que casi duraron 2 meses en apagarse, que se dieron en Yepocapa y parte de Patzún. Entonces hemos tenido como varios municipios afectados, pero sin embargo los municipios que siempre están como lamentablemente a las altas de incendios forestales son San Juan Comalapa, San José Poaquil, San Martín y a veces Tecpan, Guatemala. En este caso hay 3 tipos. El incendio forestal, digamos, se da de 3 formas. Una de esas formas son los incendios rastreros, o son los incendios que solo van como por el suelo y queman toda la hojarasca o todo lo que se encuentra en el suelo, ¿verdad? Y no alcanzan a quemar ramas. Entonces nosotros le denominamos incendios rastreros. Hay otros incendios que también son incendios de copas que se dan mucho en plantaciones forestales. Por ejemplo, cuando son plantaciones jóvenes, los incendios se dan como más intensos o alcanzan a quemar las copas y es cuando vemos los árboles totalmente muertos. Y entonces nosotros le llamamos incendios de copas. Y los incendios subterráneos son incendios que a veces, por ejemplo, cuando se hace carbón, se producen a través de las raíces y a veces no se ve necesariamente su avance, no se ve, no es visual, pero siempre está quemando por debajo, ¿verdad? Se está quemando las raíces y solo logramos ver tal vez un poco de humo, ¿verdad? Y muchas veces no es que se den incendios de raíces únicamente, siempre están combinados con incendios rastreros, que a veces no sabemos cómo fue que el fuego se pasó y seguramente fue a través de una raíz de un árbol. Ya, agradecemos nuevamente a Canal 9 de Cable San Martín por el espacio que nos brinda el Instituto Nacional de Bosques INAH a través de esta entrevista que nos han cedido para poder divulgar un tema importante como lo son los incendios forestales. Tema al que el poblado de San Martín Jilotepeque, esta ciudad de San Martín Jilotepeque, nos escapa por las incidencias, registros que pues representan años anteriores y que durante este año, a través de contenidos e información como la que estamos brindando el día de hoy, pues queremos disminuir que menos recursos naturales y forestales pues se pierdan durante la época seca que estamos ya viviendo. Ingeniera, si pudiéramos hablar, ¿qué papel juegan las municipalidades? Definitivamente la municipalidad de esta localidad tiene que jugar un papel preponderante, tiene que crear lineamientos y estrategias para que los incendios que pudieran registrarse, ojalá no, pues sean un problema y que generen pérdidas en esta ciudad. Sí, a nivel nacional hay un protocolo de atención a incendios forestales. En este protocolo hay inmersas varias instituciones en cierto nivel jerárquico, es decir, que en una primera atención de un incendio forestal debería estar preparado el municipio, la municipalidad a través del gobierno municipal, y luego si el incendio es de una gran magnitud, entonces ya deberíamos requerir de otras brigadas departamentales, incluso nacionales, o podría ser hasta internacionales, como en el caso de Petén, digamos, cuando tuvimos ayuda de México y de Estados Unidos. Pero en el caso específico de San Martín Jilotepeque, la municipalidad debería estar preparada con una brigada contra incendios forestales, una brigada que esté capacitada y que en el momento de que haya un incendio poder atenderlo. Pero más allá de la municipalidad en sí, que es una obligación del municipio, también el llamado es a los propietarios de fincas y a los cocodes y a las comunidades, porque muchas veces se reportan incendios simultáneos, entonces no vamos a tener siempre el apoyo de la municipalidad o de cualquier otra brigada. Entonces lo ideal es que cuando tenemos fincas de una extensión relativamente grande, ¿verdad? Y también en las comunidades, bosques que tienen cierto valor por tema de agua o cualquier otro valor que le demos, que estemos preparados tanto a nivel comunitario, a nivel de fincas privadas y a nivel municipal para poder atender un incendio. ¿Se cuenta actualmente con el personal adecuado para atender un incendio forestal? Estableciendo de que hace menos de un mes pues están asumiendo las corporaciones municipales, la organización de las oficinas municipales encargadas del tema forestal, pues tal vez no están conformadas todavía en su totalidad. ¿Qué podemos decir al respecto?
porque me imagino que también es a través de las municipalidades donde surgen esas gestiones que son necesarias para que se conforme un grupo, una brigada, y estos puedan ser atendidos. Sí. La verdad es que no me atrevería a decir. En la administración pasada había una brigada que nosotros capacitamos, sabemos que estaba preparada para atender incendios. A estas alturas no me atrevería a decir si la municipalidad ya tiene conformada su brigada o no. Yo asumo que no, pero no es algo que yo pueda decir en este momento. De hecho, creo que se están fortaleciendo algunas oficinas todavía, pero sí sería ideal, digamos, es una prioridad que la municipalidad pueda establecer desde ya con el personal que tenga alguna brigada que pueda estar a disposición de la población por cualquier incidente que pudiera ocurrir. ¿Qué pasa con aquellas personas que están viendo a través de Canal 9 Cable de San Martín esta información, esta entrevista que están realizando? Puede que sean de comunidades, sean personas de sectores de San Martín que de una u otra manera quieren organizarse y que quieren apoyar y contribuir para que los siniestros forestales, los incendios que consumen muchas veces bastantes áreas de bosque, pues puedan apoyar, pueden comunicarse a algún lugar para que organizarse, ¿cómo es la gestión para que la población pueda recibir esa atención y saber cómo actuar al momento de enfrentarse a un fuego? Sí, a nivel nacional, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, es la que tiene la obligación, digamos, de coordinar todo el tema de la atención de incendios forestales. Pero eso es una coordinación de respuesta, es decir, ya cuando el incendio se está dando. En cambio, el INAV tiene un papel más de preparación y de prevención. Entonces, en este caso, si alguna comunidad, alguna finca, algún grupo organizado quisiera, valga la redundancia, organizarse para atender un incendio forestal, lo ideal es que se comunicaran con nosotros para poderles brindar una atención y una capacitación básica de cómo atender un incendio forestal. Nosotros sabemos que en nuestras comunidades y de costumbre la gente muchas veces ha acudido y aporta a controlar un incendio forestal con la herramienta y el conocimiento que tienen. Sin embargo, es un trabajo de mucho riesgo, que el fuego es algo que no todos manejamos al 100%, ¿verdad? Y tiene muchas condiciones que pueden cambiar el estado del incendio, y entonces lo ideal es prepararnos con una preparación básica, por lo menos de qué equipo usar, ¿verdad? Mínimo para poder combatir un incendio forestal. Yo creo que con eso ayudamos bastante a las personas. Ya. ¿Cuáles son estas situaciones o qué factores son los que generan que se registren los incendios forestales? Y si no, usted no me dejará mentir, y si no me corrige, generalmente hablamos de que siempre el ser humano es uno de los causantes de estas situaciones, de que el fuego surja, se active en las montañas y por ende exista. Pero ¿cuáles son esos factores que ustedes como profesionales han identificado? Como factores del comportamiento del fuego, como causas, digamos, si hablamos de causas en este país, digamos, en Guatemala, el 100% de los incendios forestales son provocados por el hombre, ya sea provocados de manera intencional o ya sea por descuido o por negligencia de las personas. Entonces, generalmente lo que provoca los incendios forestales en estas zonas son las rozas o quemas agrícolas, ¿verdad? En donde no tenemos el cuidado necesario y entonces el fuego se nos sale de control y ya una vez en el bosque, pues es difícil manejarlo, ¿verdad? En extensiones grandes. Otra de las causas es la elaboración de carbón, por ejemplo, que nosotros sabemos que para la elaboración de carbón se utiliza fuego y hay muchas prácticas que no se toman las medidas necesarias y provocan incendios, cazadores, buscar miel en el bosque, y también están aquellos intencionales, que mi vecino me cae mal, la municipalidad me cae mal y le prendo fuego al terreno del vecino, ¿verdad? Como causas de manera general en Guatemala del por qué se producen incendios forestales. Ahora, dentro de las condiciones, lo que hace que un incendio pueda ser más grande o menor, tiene que ver mucho el clima, la temperatura, tiene que ver el combustible, es aquello que se está quemando, puede ser solo acícula de pino, puede ser mucha hoja de encino, depende de lo que se está quemando, el grosor, digamos, lo que nosotros le llamamos brosa en el bosque, ¿verdad? Que se podría estar quemando. También tiene que ver el viento, mayor velocidad de la llama del fuego, y también la pendiente, digamos, a mayor pendiente, los combustibles o la parte que está arriba se va como precalentando, ¿verdad? Y es mucho más fácil para el fuego también recorrer en una pendiente que en un lugar plano.
Habría que reconocer que en el municipio de San Martín Jilotepeque hay muchas personas que son usuarios del Instituto Nacional de Bosques en el caso de los programas de incentivos forestales que son Pimpe Pipo Bosque. ¿Qué pasa con estas personas? Porque también están expuestas a un incendio. ¿Qué recomendación le podrían brindar? Sí, bueno, tal vez para quien no conoce, los incentivos forestales es un incentivo forestal que a través del Instituto Nacional de Bosques se le otorga a las personas para que protejan el bosque, ya sea plantaciones o ya un bosque natural. Entonces, estos tipos de proyectos, para que puedan ser pagados, las personas tienen que hacer ciertas actividades. Y una de las actividades principales en el tema de incendios es que hagan rondas cortafuego alrededor del terreno, lo que consiste en raspar alrededor del terreno que se ingresó a incentivos forestales para que en determinado momento haya un incendio con el vecino, el fuego no pueda pasar a nuestros terrenos. Entonces, todas estas personas que están con nosotros tienen la obligación de hacer estas rondas contra incendios que son supervisadas año con año por INAH. Y definitivamente tienen sanciones si ese proyecto llegara a quemarse, ¿verdad? Porque la persona está recibiendo el incentivo para protegerlo. Entonces, si alguno de los usuarios de INAH nos está viendo, haga su ronda, ¿verdad? Haga su ronda no solo porque va a ser supervisada, sino porque además es una obligación que usted contrajo con el Estado y con la institución y que además, por supuesto, es un beneficio para su bosque, ¿verdad? Ya, usted hablaba ahí, ¿qué es lo que genera esas influencias o causas, digamos, de la pendiente del terreno que hacen que haya una mayor velocidad y se quemen? Pero hay otros factores, aparte, la pendiente creo que es una de ellos, la velocidad del viento. ¿Qué pasa cuando tenemos estas condiciones en nuestros terrenos? ¿Es más propenso que se pierda más cobertura? ¿Cómo es la situación? Sí, la verdad que cada uno podrá evaluar en su localidad, su bosque, su terreno, cuáles son las condiciones. Pero digamos, si yo tengo un bosque en un lugar que es muy seco, que llueve poco, que hay mucho material combustible que se ha acumulado durante muchos años, que tiene mucha pendiente, por ejemplo, y que tengo vecinos que tienen la costumbre de quemar todos los años, a mí eso me dice que mi bosque está muy propenso a quemarse. Sin embargo, si yo viviera o tuviera un terreno en otras condiciones, como algunas condiciones, por ejemplo, de Patzún, que son muy húmedas y que históricamente nunca se ha quemado, pues entonces yo ya como me relajo un poquito más porque yo ya sé que las condiciones ahí no son propicias. Pero San Martín tiene suelos, digamos, tierras que son incluso parte del corredor seco, muy secas. Entonces yo creo que aquí todos deberíamos estar al pendiente, y máximo si tenemos cultivos agrícolas cerca, ¿verdad? Y ahí se practican algunas quemas, tener las consideraciones. Y como usted decía, si tengo mucha pendiente en mi terreno, el fuego es mucho más agresivo. Por lo tanto, debo tomar consideraciones mayores de aquellos que tienen terrenos en partes planas. Ya. ¿Cuántas personas necesita? Usted ha estado mencionando algo importante, las rosas y quemas que se le llaman. ¿Cuál sería la recomendación? Es una práctica ancestral que tenemos que respetar para todas las personas que lo realizan, pero es necesario que yo tenga la cantidad de personas adecuada a poderlo realizar. Creo que hay unos horarios también para poderlo practicar. ¿Cuál sería la recomendación que el Instituto Nacional de Bosques pues le brindaría a estas personas para que no expongamos que una chispa activa llegue a nuestros bosques y los bosques se pierdan? Bueno, para las rosas o las quemas agrícolas, el INAH maneja los horarios y le pedimos a las personas que hagan la quema de 6 a 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Es decir, en el rango de tiempo de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nosotros no recomendamos hacer las rosas porque es cuando el día está más caliente y entonces el combustible, aquello que queremos quemar, está más disponible para quemarse porque está más seco, pierde humedad. Entonces, en los horarios antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. En cuanto a las personas que nos puedan acompañar a hacer la rosa, realmente podríamos hablar de 5 personas, pero no sabemos qué cantidad de área se va a quemar. Entonces, a mayor es el área, mayor personal que deberíamos tener, como en una zona de contención para que el fuego no se pase, y siempre hacer la rosa, ¿verdad? La ronda alrededor de nuestro terreno, aunque sea un terreno agrícola, que en zonas donde nosotros pensemos que el fuego puede pasarse hacia un bosque. ¿Cuesta la regeneración de un bosque luego de un incendio?
Sí, pero depende del grado de afectación, digamos. Muchas personas a las que se les ha quemado el bosque y que el fuego ha avanzado un poco lento y ha ido solo por el ras del suelo, como nosotros le llamamos, tal vez se podrá dar cuenta que después de 2 periodos de lluvias, pues ya se ve todo verde y casi como que nada hubiera pasado. Algunas cicatrices nada más en la corteza de los árboles. Sin embargo, donde el incendio ha sido intenso, el bosque puede tardar en recuperarse hasta 45 y 50 años, ¿verdad? Entonces, eso depende de la intensidad con la que se quemó el bosque y la altura y también el tipo de bosque que había. Si vemos es un bosque natural de árboles de 25 a 30 metros de altura, probablemente en un incendio rastrero, pues el bosque no va a ser muy afectado. Pero si hablamos de plantaciones jóvenes, donde se quema hasta el 100% de la copa, pues ahí seguramente hay que sustituir de nuevo la plantación y entonces ahí la pérdida es 100%. Seguimos agradeciendo al Canal 9 de Cable San Martín por el aporte que le brinda al Instituto Nacional de Bosques con facilitarle esta entrevista en este programa el día de hoy. Ingeniera, números de teléfono, creo que es importante dejarle al vecino que nos está observando, que está escuchando esto el día de hoy ahí en la comunidad de su hogar. ¿Cuáles son los números de teléfono? ¿A dónde pueden comunicarse las personas luego de identificar algún incendio forestal? ¿A dónde da la voz de alerta? ¿Hay teléfonos activos? Cuéntenos al respecto cómo está conformado este protocolo interinstitucional y a dónde se puede comunicar. Sí, bueno, dentro del protocolo institucional para la atención de incendios forestales, como les mencionaba, hay varias instituciones. Entre ellas, primordialmente la CONRED, quien es que coordina todo el tema. Está el Instituto Nacional de Bosques, está el Ministerio de Defensa a través del Ejército, están las municipalidades, los bomberos voluntarios municipales, pero hay un número específico a donde las personas pueden llamar, que es el Centro de Monitoreo de Incendios Forestales a nivel nacional, quienes tienen el enlace y la coordinación con todas estas instituciones para que las personas no llamen pues, a una institución y a otra, sino sepan que hablando a una institución o a un número de teléfono, en ese teléfono pueden coordinar todas las actividades. En este caso, los 2 números de teléfono a nivel nacional son el 119 y el 1566. A cualquiera de estos 2 números, la gente puede llamar y reportar un incendio forestal y lo único que la gente tendrá que indicar, ¿verdad?, es si ve a alguien que ya esté trabajando en la zona y el lugar exacto donde se está dando el siniestro. ¿Qué recomendaciones le podríamos dejar al vecino sanmartineco que pueda realizar, que pueda contribuir, que se sume, me imagino que podría ser una de ellas, a esta temporada? Pero una recomendación técnica, una recomendación de alguien que ha atendido incendios, que conoce incendios, que se ha capacitado en incendios, que se ha profesionalizado en incendios, como lo dice usted, ¿qué recomendación le podríamos dejar al vecino para que en su momento sepa qué hacer al momento de...? Sí, bueno, en primer lugar, la conciencia, ¿verdad? Porque si todos los incendios son provocados por el ser humano, si tuviéramos conciencia, pues no tendríamos ningún incendio, ¿verdad? Y eso sería lo ideal. Eso es en cuanto a la población en general. En cuanto a los propietarios de fincas, pues realmente que conserven su bosque, ¿verdad? Que inviertan en hacer rondas. Para el INAH, nosotros pedimos que sean rondas de 3 por 3 metros, pero realmente, digamos, la ronda puede ser del tamaño que se justifique o que sea necesario, ¿verdad? Según considera la persona, puede ser incluso 1 metro, puede ser 4 metros, dependiendo la inclinación del terreno y la maleza que exista en los terrenos aledaños y en el mismo. Y para el personal que atiende el incendio, que como les decía, generalmente todos en la comunidad acudimos a atender el incendio, pero es un trabajo, digamos, de mucha resistencia física, de mucho conocimiento, y entonces no cualquiera, desde mi punto de vista, debería entrar a combatir un incendio forestal, ¿verdad? Han habido muertes por incendios forestales y muertes de personas expertas, ¿verdad? De personas que han estado capacitadas para el tema y aún así, entonces... tener cuidado nada más, organizarnos y de preferencia pues recibir algunos conceptos básicos sobre incendios forestales para entender cómo se comporta el fuego. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por este programa que Canal 9 de Cable San Martín siempre nos facilita, porque es un tema importante darle a la población, dar el conocimiento de qué hacer, cómo hacerlo en el caso de un incendio forestal. Yo leía en una página encargada de temas de bosque, decía, si usted no está preparado a atender un incendio porque no tiene los conocimientos básicos para hacerlo,
no participe. Posiblemente si hay una pérdida humana y usted no sabe, posiblemente sea la suya la que vayan a lamentar en su hogar por querer intervenir y contribuir. Yo creo que ya la compañera Elena Medina pues estableció cuáles son esas situaciones importantes, qué hacer, dejó recomendaciones. Es el momento de que usted, vecino, tome esa conciencia de que hay que cuidar nuestros bosques, que hay que protegerlos. Nosotros agradecemos el espacio y será hasta una próxima oportunidad en la cual sigamos compartiendo temas de interés, temas del bosque y temas principalmente que contribuyan para que las áreas verdes y los recursos naturales persistan en esta bella ciudad.